Tiro parabólico. El tiro parabólico se genera al lanzar un objeto con un ángulo con respecto a la horizontal. La trayectoria de ese proyectil o de ese objeto dibuja una parábola. En este dibujo podemos ver cómo el proyectil forma un ángulo con respecto a la horizontal. El tiro parabólico es un movimiento que se da en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y, es decir, tanto horizontal como verticalmente. En el eje X el objeto se comporta como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, va a velocidad constante, su velocidad no cambia. En el eje Y se comporta como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, existe una aceleración. En esta imagen podemos ver que el proyectil forma un ángulo aquí con respecto a la horizontal. Esa es la velocidad con la que sale el objeto y nosotros necesitamos obtener cuál es su velocidad en X y cuál es su velocidad en Y. Es decir, sacar los componentes rectangulares del vector para poderlo analizar por separado, para analizar qué pasa en el eje X y qué pasa en el eje Y. Como habíamos dicho, la velocidad en el eje X no cambia, siempre es la misma. No importa dónde vaya el objeto, ahí la velocidad va a ser igual que en este punto, que en este punto, en este punto. Entonces, con la velocidad con la que sale en el eje X va a ser igual a la velocidad con la que llega en el eje X. En el eje Y, la velocidad sí cambia. ¿Por qué cambia? Porque hay una fuerza de atracción gravitacional que está jalando el objeto hacia el centro de la Tierra. Entonces, el objeto, cuando va subiendo, va a ir disminuyendo su velocidad. Aquí tiene cierta velocidad y cada vez la velocidad va a ser menor hasta llegar a 0 en el punto más alto. Entonces, en el punto más alto la velocidad en Y siempre va a ser 0. Una vez que la velocidad llega a 0, el objeto empieza a caer o a bajar. Y al caer o a bajar, la velocidad va a ir aumentando. Cada vez va a ser mayor en el eje Y, debido a la fuerza de atracción gravitacional. Esta fuerza de atracción gravitacional le genera una aceleración al objeto. Esa aceleración siempre va a ser de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para resolver problemas de tiro parabólico, vamos a estar utilizando las fórmulas para obtener los componentes rectangulares, así como las ecuaciones de cinemática. Otro punto importante a recordar es que el tiempo que el objeto se tarda en subir va a ser igual al tiempo que se tarda en bajar o en caer.